Caramba. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en otro programa más de Con Enfoque Católico y Virtual. Hoy nos acompaña el hermano Ricardo Gómez, misionero, laico misionero comboniano, con este tema muy maravilloso. El Evangelio exige todos los riesgos. Es como un homenaje a los 38 años del martirio de Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arán. Gracias por acompañarnos. Por favor, tengan cerrados sus micrófonos para poder escuchar sin interrupciones esta charla. Ricardo, la sala es tuya. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Bueno, eh, quiero ser breve porque escogí este tema que me parece muy interesante a ver, yo vengo de formación católica desde pequeño. Mi padre y mi madre tuvieron el acierto de ponerme y de prodigarme la educación de 13 años en el Colegio San José de la Salle. No, no soy aniñadito, por si acaso. El Colegio San José La Salle, pues, ha tenido la oportunidad, ha dado la oportunidad a muchos estudiantes, ¿sí? De diferentes sectores, de diferentes situaciones económicas, pero la belleza más grande del Colegio San José La Salle es que siempre fue un colegio con apertura. Y subrayo esto de la apertura porque muchas veces ahora que necesitamos más vocaciones porque hay menos personal para atender a bastante gente a nivel de iglesia, hay cierta cerrazón en algunos ambientes para la promoción vocacional y la animación misionera. Lo que no sucede en el Colegio San José de la Salle, hasta ahora, por lo que tengo entendido, no sucede en el San José de la Salle, que se da la apertura para que se exponga la vocación. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente yo recuerdo que cuando yo me preparaba para la comunión, estaba tratando de cavilar, recordar por qué, pero ese tiempo, este mes de julio, pues, que acabamos de pasar, es un mes particular, ¿no? Donde el movimiento en los establecimientos educativos no es regular. Y yo recuerdo que esa vez, sobre todo porque éramos el grupo que estábamos en preparación para la primera comunión, el hermano Marco, me parece, no, el hermano Marco, sí, el hermano Marco nos lleva a un auditorio y estábamos presenciando una película en particular, pero mientras ponían la película, igual, problemas de logística como acá nos pasa ahora, imagínense, si pasaba en aquel tiempo, ahora con tanta información, tantos medios, yo al menos todavía no termino de entender todas las maravillas que se puede hacer ahora con la IA. Bien, recuerdo que el hermano Marco nos puso, los que iba a poner una película, pero antes de la película, Teleamazonas, me acuerdo que era Teleamazonas, pasaba, nos ponían las noticias y pasaba un reportaje bastante fuerte para nosotros. Sin embargo, el hermano no se limitó en retirarlo, más bien dejó que continuara los 2 minutitos de corte, que fueron imágenes que ahora los muchachos de ahora, de 9 10 años, no les hace nada, pero que en mis tiempos sí eran imágenes fuertes, donde salían, bueno, los cuerpos ensacados de dos personas que retiraban de la selva. 2 años más tarde recibí por la revista, recibimos por medio del colegio, siempre recibimos la revista de los salesianos y la de los combonianos. La Ser Niño, Ser Joven, Ser Familia por parte de los salesianos y la revista primero Misiones, luego la Sin Fronteras a través de los combonianos. Las recibíamos gratuitamente, era parte de la matrícula. Y algunos profesores de religión sabían trabajar con ella además de eso. Entonces, 2 años después, apenas con 11 años, había leído otro reportaje durísimo para el mes de julio también, sí, y lo recuerdo tanto porque para este mes de julio nosotros celebramos las patronales con el cumpleaños de mi mamá cerca de la fiesta de Guayaquil. Mejor dicho, la misma fecha de la fiesta de Guayaquil, pero en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, hubo otro reportaje fuerte de un mártir asesinado en cambio en otra selva, en otra región selvática, pero ya no por indígenas, sino por medio de balas criminales de gente asalariada, ¿sí? Y este era Ezequiel Ramírez. Estas tres imágenes que coinciden en que se ven en el mes de julio y estas tres imágenes que coinciden en que justamente son fallecidos en el mes de julio,
y que los tres mueren en la zona selvática, Alejandro Lavaca, Inés Arango y Ezequiel Ramín, impactaron tanto mi vida que a partir de los 17 años empecé a buscar más información, pasaron algunos añitos, 6 años, y empecé a buscar más información y más información de ellos y marcaron prácticamente, digo yo, el futuro de mi vida. Por eso me impactó siempre las misiones, por eso siempre, para regalo de mi graduación como profesor, pedí que me dejen ir ¿cómo se llama?, a la selva de Esmeraldas, que era lo que podía conocer hasta ese entonces por medio de los combonianos. Entonces, desde ahí esa pasión por la misión, aunque realmente para mí en la parte física, yo era gordito, bien gordito, me costaba vivir en esos ambientes, pero sin embargo siempre me impactó la vida de estos tres grandes, ¿sí? Y es por eso que cuando yo les preguntaba hace poco, en alguna otra charla, me parece que fue en la charla del jubileo, ¿dónde ustedes quisieran pasar su jubileo? ¿Dónde ustedes quisieran llegar? ¿A qué santuario quisieran visitar? Sí, todos queremos ir a Tierra Santa o a Europa, a las catacumbas, pero particularmente yo podría decir como Simeón, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Una vez que llegue al Oriente, este año casi se me hace, pero hubieron situaciones laborales, casi se me hace llegar a Guarico, ¿sí? Justamente donde están las tumbas de Alejandro y de Inés. Y el otro gran sueño que tengo es de llegar a Rondoni, donde descansa el cuerpo del padre Ezequiel Ramín. O al menos ahí está erigido una capilla en su honor, una iglesia en su honor. Entonces, por eso el impacto. Y es una fecha propicia, no solamente porque reciencito pasamos la fiesta recordando a estos dos personajes, sino porque también estamos entrando a otro festejo ya más de corte civil, pero que la iglesia también, sobre todo desde el Papa Francisco, también nos invita a recordar. 9 de agosto es la fecha donde recordamos a los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Estamos en medio de una semana bonita, de una quincena bonita, para recordar a estos dos personajes que dieron su vida por la Amazonía ecuatoriana, por los indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Pero sigamos, la tesis que me plantea Juanito y Miguel suena interesante, ¿no? No es a secas, Alejandro e Inés, no. Es arriesgar la vida por el Evangelio. Bien, continuemos entonces con las diapositivas. Ah, Mayrita me va a ayudar con las diapositivas. Agradezco, Mayrita, que bien. Entonces, el Evangelio exige todos los riesgos. Y les decía, en la primera postal vemos a estos tres personajes que a mí me impactaron. Alejandro e Inés, Alejandro, monseñor español, capuchino, terciaria capuchina, no Laurita, yo siempre confundía con que era Laurita, no, las Lauritas estaban antes allí en la comunidad donde va a morir, va a dar su vida Inés, pero ella es terciaria capuchina, ¿sí? Y abajo el padre Ezequiel Ramín Combonian. Por el tiempo, sí, prometo en una próxima ocasión dedicarnos más a la imagen, a la presencia de Inés. Pero por esta vez me gustaría pues soslayar la imagen de Alejandro y también de Ezequiel, que sería bonito también conocer a este futuro beato también Componia. Prosigamos. En la siguiente filmina recordamos lo que decía el Papa Francisco en la bula del jubileo. En un momento de alegría, cita también a que nosotros debemos dejarnos llevar por la esperanza que supera el dolor de la muerte, el dolor del martirio. La esperanza cristiana consiste en esto. Ante la muerte, cuando parece que todo acaba, tenemos la certeza que por Cristo, por su gracia que recibimos en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma, da nueva vida, ¿verdad? Y el testimonio de esta esperanza es fuerte en los mártires que amando la vida supieron renunciar a ella con tal de no traicionar a su Señor. Los mártires son semillas de unidad porque expresan el ecumenismo de la sangre. La palabra ecumenismo sería una palabra muy interesante en esta exposición, porque vamos a ver la relación que luego tiene Alejandro Lavaca también con los hermanos protestantes de Norteamérica, que ya tenían una experiencia previa, antes que los capuchinos, en el intercambio de idioma con los guaraníes, que es el grupo que vamos a revisar más.
Y otra palabra que quiero que quede en ustedes sea la palabra semilla, aunque no en el contexto que aquí marca la bula. Es interesante, puse lo de la bula, que es un texto que ya hemos revisado antes. La bula esperanza no, la esperanza no nos confunde o no se equivoca, que es la bula que habla del jubileo, para recordar la presencia de los mártires dentro de la iglesia. Y estos dos mártires son considerados dentro del grupo de mártires del siglo XX que el Papa Francisco justamente estaba preocupado por hacernos conocer, indagar la historia de ellos para que queden al culto, a la reverencia, a la memoria y sobre todo al aprendizaje de ellos, ¿sí? En medio de nuestra iglesia, ¿sí? Los mártires son semillas de unidad porque expresan el ecumenismo de la sangre. Quedémonos con la palabra semilla, que es una palabra que va a ser muy interesante después. Y creo que es en la siguiente filmina que la vamos a explicar. Bien, continuemos. A propósito, ¿cuáles son los riesgos que se que se corren cuando uno está predicando el evangelio? Habíamos visto también cuando estudiamos el jubileo que San Pablo no es corto y San Pablo prevé lo que le va a pasar cuando llegue a Roma. San Pablo, en la carta a los romanos, justamente preparando al pueblo de Roma, al pueblo cristiano de Roma, les va explicando que él quiere llegar a Roma pese a todas las dificultades y que está dispuesto a aceptar todas las dolencias que para él puedan caer. Pero después de todo, dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todos los peligros o la espada, todos estos riesgos, sí, bueno, salvo la espada en el contexto actual, nadie muere a espada, pero sí hay muchas personas, muchos agentes de pastoral, aunque no sean reconocidos beatos, que han pasado por lo menos por golpes, que han pasado además de la ignominia, de ser rechazados por sus grupos de origen, además de ser perseguidos políticamente, ¿sí? En diferentes partes del mundo. En nuestro medio, sí, la violencia contra la iglesia se expresa de diferentes formas. Y no es, olvidémonos de los grupos políticos, no es una violencia perseguida solamente desde un sector de izquierda, que la mayoría de veces decimos el comunismo y el comunismo y el comunismo. No es así. Muchas veces también la iglesia ha sido perseguida por grupos de derecha. No voy a decir nombres, pero es evidente y obvio. Hubo un régimen de mano dura que cuando se habían, democráticos, pero de mano dura, que cuando se empezaban a instalar por cierta ideología llamada la teología de la liberación, se piensan a instalar estos cenáculos de oración. Estos cenáculos de oración, empieza a haber un conflicto entre el grupo de poder, ¿sí? Y la iglesia que empezaba a juntar a la gente ya no solamente en el templo, sino que también en la calle. Por lo tanto, había una dicotomía entre ambas corrientes y el grupo que tentaba el poder, no voy a decir el nombre del presidente, pero empezó a perseguir. Y hay nombres que no se revelan, pero en la parte sur del Ecuador hubo violencia en contra de estos grupos de seminaristas, grupos juveniles, ¿sí? Basta de las personas que tienen más de 45 años que ellos bien pueden ubicar a la persona que es de quien estoy hablando, ¿sí? Entonces, esa violencia, tanto así que en dos gobiernos distintos, me atrevo a decirlo, uno de izquierda, Correa, y uno de derecha, Febres Cordero, dijeron, los curas, la misma frase en ambas presidencias, los curas al seminario, los curas a los templos, pero ellos no son políticos, los políticos somos nosotros. Ambos gobiernos dijeron casi las mismas frases. Continuemos. En todo esto sabemos que somos triunfadores, dice San Pablo, ¿sí? Por la acción por la acción de Jesús. Este, Antes de continuar, me sale Miguel, que es el técnico, me sale una persona que quiere hacer preguntas, pero no es una persona natural. ¿Qué sucede? Para saber, ¿no? Miguel,
Prosiga, prosiga un ratito, no tome en cuenta eso ahorita. Ya estoy arreglando. Ah, ya es algo técnico, ya es algo técnico, ya, sí, me preocupé porque Ricardo, hay puede cosas que ser pueden ser... algún hacker, no contestes mejor, hasta que Miguel venga. Ok, bien. Entonces, continuamos. Decía, lo interesante es recordar en este contexto que a todos nos enfrentamos, el Evangelio nos enfrenta a muchas situaciones, ¿sí? Pero San Pablo ya lo libraba con su texto, nos prevenía que nosotros estamos justamente para, de cierta forma, sufrir por el Evangelio. Y Jesús nos lo recuerda y también lo profetizó. Si el árbol verde lo tratan así, ¿cómo será el árbol seco? Bien, en la siguiente diapositiva vemos dos escudos. El primero es el escudo actual, que más que escudo es un logo, ¿sí? Que refiere a la vicaría de Aguarico. Pero cuando Monseñor es elegido obispo, ¿sí? El primer obispo, primero prefecto apostólico y luego obispo de Aguarico, Monseñor hace este escudo muy interesante. Si lo podemos ver, en la parte izquierda están la semblanza del escudo de su tierra. Vamos a ver luego en dónde nació, nació en España, pero también en una cultura minoritaria. Y en lo demás, pues justamente habla de la zona de Aguarico. Vemos las palmas, vemos dónde está el río Aguarico, justamente hay un indígena que está en, recorriendo el río, solamente cuando llega a Guarico, en el momento que conversábamos con mi hermano acerca del tema, ¿sí? Mi hermano me decía, hasta hace poco a esos lugares no se puede entrar sino solamente por avión y por canoa. Y era más fácil entrar por canoa que por helicóptero. Entonces, porque era difícil encontrar un lugar donde se pueda bajar el helicóptero. Entonces, muchas veces la dificultad justamente está en esto, en que eran tribus separadas, lejanas, ¿sí? Y donde solamente se podía llegar por agua o por aire. Eh, y está en el escudo justamente la presencia del río Guárico, ¿sí? Y lo que me llama la atención es el cordón franciscano, ¿sí? Y hay una frase, hay dos frases. Dice, bueno, Iglesia de Guárico a la izquierda, Iglesia de Guárico abajo, a la izquierda dice Semina Verbi, que quiere decir las semillas, por eso les decía que es importante la frase semilla, la semilla del verbo. La semilla del verbo será una frase repetida mucho en el Concilio Vaticano II acerca de la misionología. Será un principio misionológico que nos va a recordar que la palabra de Dios, la presencia de Dios, está justamente en todas las culturas. Y traigo a mi colación ahorita en mente que una de las investigaciones que revolucionaron el mundo de la antropología y de la arqueología en un tiempo, en la década del 70, es que se encontró justamente una leyenda hecha en jeroglíficos, donde se hablaba entre los mixtecas en México, de los que se hablaba de 12 apóstoles, ¿sí? La mente empieza a imaginar cosas. Se referían a los 13 o algo parecido de los 13 conquistadores, pero justamente de 12 apóstoles, y si vamos más allá, hay muchas parábolas, muchas leyendas, muchas historias eh, pre-coloniales, ¿sí? De la cultura indígena a nivel de toda América, que son muy parecidas a las historias antiguas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el diluvio universal aparece en casi todas las culturas. India, Israel, se entiende, porque había comunicación. Pero en este continente no hay una explicación que nos pueda, así, rápida, que nos pueda dar soluciones a por qué. Pero había vestigios de cultura cristiana en nuestra prehistoria, ¿sí? Y estos personajes, de hecho, tienen cosas que hay que tomar en cuenta dentro de nuestra realidad misionera como semillas del verbo. Por ejemplo, cita a un amigo de Alejandro, que ya me metí a la parte antropológica antes de la parte arqueológica, disculpen, pero es que cositas van saliendo. Eh, y
cita un amigo de Alejandro que cuando él también tiene la oportunidad de estar junto cara a cara con los guaraníes, se da cuenta que ellos también son monoteístas. Ustedes saben que en el paso de la historia se pasó de un politeísmo a un monoteísmo, pero que la mayoría de grupos tenemos un monoteísmo eh, que está disfrazado con algunas ideas, algún sincretismo de otras religiones, ¿sí? En cambio, para ellos, el monoteísmo era un monoteísmo tipo Moisés. O sea, un monoteísmo solamente hay un Dios, ¿sí? Solamente tiene un enviado, ¿ya? Y hay la presencia del Espíritu Santo. No hay más. Más o menos así, justamente, es la religiosidad guaraní. Un solo Dios creador, punto. ¿Ya? Entonces, no hay un Dios menor, bueno, tienen la idea de que hay un intérprete, ¿sí? Entonces, esos vestigios de situaciones son las semillas del Evangelio que el misionero está obligado a descubrir. Eso se preconcibe ya en el Vaticano II y Monseñor Lavaca, siendo sacerdote todavía, tiene la oportunidad, no, ya ha sido Monseñor Vaticano II, y justamente allí escucha la semilla del verbo, las semillas del verbo. En el aspecto, en la dimensión misionológica de la Iglesia, que son los últimos años, el último año justamente del Concilio Vaticano II, él tiene una locución, él participa y hace una conferencia donde habla sobre la misionalidad. La palabra misionalidad en Monseñor estará presente durante toda su vida en el seminario. De hecho, él estaba llamado, se sentía llamado como capuchino más a la misión que a la educación, que era el otro rol particular de los capuchinos. Continuemos. Bien. La particularidad de la vaca, la experiencia misionera de Alejandro de la Vaca es, primero, tiene un origen como cualquiera, en una familia, obviamente, muy cristiana, donde su vocación se realiza plenamente, tanto así que su hermano mayor también es capuchino. Y feliz a su hermana y otro hermano más que le sigue serán grandes colaboradores de la obra misionera y estarán presentes con dolor, pero con muchos signos de reverencia hacia su hermano que ya vi en la misa justamente de la sepultura. Bien, estuvo en Asia, dos periodos. Por lo que he visto, los capuchinos tienen la rigidez de vivir sus periodos religiosos, sus periodos en comunidad, que le llaman ellos fraternidad, ¿sí? 3 años exactos. Entonces, con cierta rigurosidad se viven estos trienios y él pasa 2 ciclos eh, en China, ¿sí? Tuvo su deseo de que su primera misión sea China y Pianjin lo ama con la ternura del primer amor, como sucede con casi todo misionero. Al misionero ilustre Juan Terán me gustaría saber cuál fue su primer amor, dónde es que él ha vivido la experiencia más grande, dónde se ha sentido realizado como misionero. Juanito, ya que Pero, abriste el micrófono. pero Dios mío, compararme con Monseñor Lavaco con tantos misioneros, Dios mío santo, está diciendo tú una profanación, pero bueno, yo la primera vez que viajé fue a Limones y claro, se queda dentro de cada uno. Nunca pude regresar, ¿no? Pero siempre me acuerdo todo lo bonito que pasó. Estuve un mes allá con el padre Enzo, Ujú. que ahora está en Cuenca, ¿no? Y sí, Ok. es una experiencia maravillosa, Y particularmente me imagino que estuviste con indígenas, no estuviste entre mestizos. pues, con AFA. Ah, ya, es una realidad distinta. Sí, como misionero, al menos yo coincido con Juanito que también la muy humilde experiencia misionera, yo coincido de que cuando uno hace una experiencia con un grupo diferente del cual es origen, te transforma y da experiencias más impactantes, ¿no? Con Juanito hemos estado en diferentes lugares, hemos estado con los pescadores de las islas como con gente de población montuvia, gente campesina de los interiores, pero sí, también
mi experiencia más grande la viví a los 19 años. No creo que regrese, sobre todo por situación física. Ya me da miedo pegarme un solazo de los que me pegaba ya. Cuando tenía 19 años, aunque era 2 veces lo que soy ahorita, era diferente, ¿no? Y era todo río y todo subir, montaña, pero la experiencia con los Chachis fue también un mes maravilloso. Entonces fue lo que impacta, ¿no? Es lo que a uno lo impacta y lo mueve a querer aprender un poco más, aunque tampoco tuve la experiencia de volver con los indígenas de la costa, con los chachis. Espero alguna vez llegar a trabajar con los otavalos. Eso sí es un sueño que tengo, pero vamos a ver cuándo se me da. Bien, la experiencia de Alejandro acá justamente es particular porque él viene de un grupo que también es minoría. Y, por cierto, de una vez lo lanzo, hay una referencia buena. No lo puedo decir muy buena o excelente porque lastimosamente es bastante cruda. Una de las primeras obras de César Carminiani, un director ecuatoriano, presenta una novela de 4 episodios, una teleserie de 4 episodios, llamada El puente llevará su nombre, y lo encuentran en YouTube. Pero si lo ven, véanlo con mucha prudencia. Hay escenas fuertes de violencia, pero lo que más hay es desnudez masculina, porque trata a Carminiani de representar fielmente la cultura indígena. Y si se preguntan por qué hubo guaraníes, eran disfrazados. Los guaraníes eran guaraníes de verdad. Eran tribus guaraníes con los que se había pactado por medio de las petroleras y la misión hacer la película. Se rodó y la película parece realísima. Ahí salvo eso, el contexto, las diferentes situaciones son tan reales solamente que fallan por el exceso de desnudos, a mi criterio humilde, falla por el exceso de desnudos y falla también porque hay no hay un rigor cronológico, lo que nos manda un poquito a dispersarnos. Me ha costado un poco desapegarme de lo que se ve en la película y lo que hay en algunos textos que son solamente para lectura ligera a lo que hay en la biografía. Me ha costado mucho desapegarme a eso. Por ejemplo, lo que les decía, el error de que la hermana era Laurita. No ha sido Laurita, ha sido Terciera Capuchina. Bien, continuemos. Eh, Alejandro viene de la experiencia del pueblo vasco, pueblo discriminado, aún, ¿sí? En España, pueblo minoritario, y justamente va donde los chinos. En los chinos tiene una experiencia bonita en sus primeros 3 años, pero mientras más, apenas él pide al general, directamente con el general, habla que tiene el deseo de ir a vivir en misiones, y sobre todo en las misiones más difíciles. Y por último, en la misma carta, le expresa su deseo de ir a China, ¿sí? Tianjin era una misión difícil por las cuestiones idiomáticas, culturales, tal vez era vivir en un ambiente totalmente distinto, ¿sí? Pero no era particularmente violento hasta que poco a poco va ascendiendo el comunismo de Mao Zedong. Y Mao Zedong, como ya vemos que son las dictaduras, progresivamente va avanzando. Primero, no es una violencia directa contra las iglesias o las religiones. Lo primero que Mao Zedong les da es la posibilidad de adherirse a una iglesia nacional china, la cual existió hasta hace poco, hasta hace 2 décadas atrás, ¿sí? Que es una visión un poco cristiana, católica, entre comillas, pero que rendía en últimas cuentas al gobierno chino. ¿Sí? Muchas personas han abdicado a la Iglesia Católica y hicieron su apostolado, pero como miembros de esta Iglesia Nacional China. Poco a poco, pues, los papas pues, han ido perdonando, conmutando esa pena y les dieron la oportunidad de regresar al Evangelio, aunque no está del todo abierto, porque como sabemos, existe comunismo en algunas regiones de Asia, como China y Vietnam. Entonces, cuando le proponen a él, Alejandro, porque era una persona muy querida, su primera misión, como decía, apenas lo mandan, le dice el general, el superior, sí, general, que sí, que va a China, él se dedica a formarse de forma
particular, ¿sí? Pide permiso para estudiar un año enfermería y medicina en el hospital civil, con teoría y práctica. Y él justamente pues es designado como enfermero, ¿sí? Además de eso, pues él vivió también el periodo, mientras estando en el seminario, vive un periodo de la guerra civil, donde también participa, no con armas, sino que es nombrado como capellán, es nombrado como fiscalizador, censurar la documentación que llegaba, ¿sí? Para que no hayan subversivos dentro del seminario, y también enfermero. Entonces, esa experiencia le va a ayudar en su segunda misión en China, en su segundo trienio, donde lo mandan a una región más inhóspita, solamente él y un hermano. Y no sabiendo cómo proyectar, porque nadie se confesaba, nadie comulgaba, nadie iba a misa, no sabía cómo empezar la misión, lo que hace es dedicarse a la enfermería y manejar un periódico, ¿sí? Que sobre todo para tener comunicación con el mundo exterior, ¿sí? En las provincias, digamos, de los capuchinos. Lastimosamente ese material fue confiscado y entonces empieza a ser rechazado, repudiado por el ejército de Mao Zedong, lo que le va a provocar de que al final, como lo querían los chinos de la segunda misión, lo querían retener, le pregunten, bueno, usted va a formar parte de las filas de la Iglesia Comunista China, y él, coherente y sobre todo leal a sus principios, dice, no, yo soy católico romano, ¿sí? Y entonces eso le costó a que lo manden fuera del país. Miren el tipo de violencia que hay, que no es de golpes, pero que ya infunde miedo. Hacen que los dos sacerdotes, el sacerdote y el hermano con el que era acompañado, salgan en carros, en trenes diferentes a la frontera. Y no se vieron durante días hasta que se encontraron en la frontera ya de Hong Kong. Entonces ahí pudieron recién conversar, pero ellos se sentían solos ante el mundo. Ese es también un tipo de violencia. Entonces, vemos a él que tiene una facilidad, aunque cueste, de poder dialogar en diferentes ambientes, aunque sean conflictivos y aunque sean contrarios. Vamos a la siguiente. Ah, pero, perdón. Aquí hay un paréntesis que podemos tener en cuenta. Les decía que el Papa Francisco se ha preocupado por tener, eh, porque la gente estudie, conozca los casos de los mártires del siglo XX, desde los que mueren en África, como hace poco tuvimos otra vez una lamentable noticia, los que han muerto diferentes en las regiones de Centroamérica, ¿sí? Los que mueren en la Amazonía, los que mueren en Asia, pues, defendiendo la violencia, ¿no? Defendiendo la no violencia, ¿sí? Entonces, el Papa Francisco tenía una intención de darnos a conocer estos mártires del siglo XX. Pero antes de eso, en el 2006, si mal no recuerdo, 2008, se hace un festejo porque la comunidad de San Egidio, de la cual ya hablamos cuando hablamos de la paz, ¿sí? Hace un recordatorio de su aniversario y busca que estas reliquias de estos mártires del siglo XX permanezcan pues en los conventos y en las iglesias de Roma, para que sean de devoción y culto popular y la gente vaya conociendo a estos mártires del siglo XX. Fueron tomados en cuenta justamente las reliquias de Monseñor. Una cruz pectoral de Monseñor y una sandalia misionera de la hermana Inés estuvieron presentes en este acto, ¿sí? Él dijo, su santidad dijo una frase muy impactante que describe prácticamente el camino de vida de Monseñor. Muchos han sido inmolados por no abandonar a los necesitados, a los pobres, a los que habían sido encomendados, sin temor a las amenazas y peligros. Qué útil es entonces contemplar el testimonio luminoso de quienes nos han precedido en el signo de una fidelidad heroica hasta el martirio. Y justamente Alejandro e Inés no mueren por odio a la fe, pero mueren por salvar a este pueblo que, como decía el mismo Alejandro, si no vamos nosotros, si no morimos nosotros, mueren ellos. Continuemos. Siguiente diapositiva.
Breve, aquí no hay gráfico, no se preocupen, no vamos a leerlo, pero breve. Hay, mucho se sabe de las personas por lo que otros dicen de él. Y en la parte de abajo tenemos algunos libros que hablan sobre Alejandro Lavaca, que sobrepasa la cultura ecuatoriana. Hay autores ecuatorianos, pero también se entiende, españoles, colombianos, franceses, italianos, que han escrito sobre él, ¿sí? Algunas obras, Hágase tu voluntad, Tres nombres y una voz, que es toda una descripción sobre tres imágenes capuchinas. Arriesgar la vida por el Evangelio, que es justamente el sacerdote que rescata uno de los dos sacerdotes que rescata el cuerpo de Alejandro. Tras el rito de las lanzas, que es un volumen que se publicó cuando cumplieron 20 años de muertos, se publicó este volumen que recoge cartas, reportajes, artículos de periódico de diferentes autores, inclusive dos grandes autores nuestros, como El pájaro Febres Cordero. Tras el rito de las lanzas, que es un volumen publicado, pero ya es de una forma muy biográfica, y más es para el estudio de los capuchinos. Vida y martirio, que se lo hace a propósito de la causa de beatificación, y también el libro Barro y Vasija, que es la biografía de Inés Arango, pero obviamente tomando anécdotas de ambos, de Alejandro y de Inés. Pero la persona se conoce a más de lo que se dice de esa persona, lo que la persona misma escribió. Y aunque Monseñor tuvo muchas obras, se puede recoger un gran epistolario porque como Monseñor ha escrito mucho, ¿sí? Inclusive reportajes, artículos de periódico con un carácter de protesta también, ¿sí? El pensamiento de Monseñor se puede recoger, se lo puede leer y ofrezco quien lo quiera tener, yo se lo puedo enviar o por medio de Miguel lo enviamos a todos, ¿sí? Ofrezco el libro Crónica Guaorani. Ojalá que no me cobren los derechos de autor. En la bitácora, es la bitácora de la vida de Alejandro Lavaca con el pueblo, que lo hace de una forma muy natural, muy ingenua, muy dócil, ¿no? Donde expresa sus aciertos y sus desaciertos, los aciertos y desaciertos del pueblo, sus alegrías y sus sinsabores al encontrarse con el pueblo. Dice cosas que hay que entenderlas justamente en el periodo de él, en el contexto de él, pero que nos ayudará a todos a descubrir un poco la cultura de él, del pueblo y el pensamiento de él, donde, como les decía anteriormente, surge desde su vocación primera la misionaridad de Alejandro Lavaca, el deseo de ir más allá. Bueno, eso les cuento después. Hay un dato curiosísimo acerca de animación misionera. Lo veremos cuando va a ser ordenado. Sigamos. Marcia, yo le hago llegar la crónica, no se preocupe. Es poligrafiado, por si acaso, por eso no me cuesta nada, pero yo le hago llegar. Bueno, Ahora entramos hay a en los datos. físico el libro, todavía no. ¿Cómo? ¿Que ¿Mande? hay en físico el libro o ya no? Porque antes había en físico. El Sí, libro que está. sí, sí se Todavía lo hay. encuentra el libro en físico, pero cuesta, yo averigüé $47. Ay, ay, ay. $47. Porque es una editorial española, el que yo encontré. O sea, es el convertido en euros. Por eso yo decidí descargarlo. No creo que nos duela mucho. Bien, creo que sale más barato sacarle copias. Ojalá que no me caigan derechos de autor. Bueno, nace para el mundo y para la iglesia el 19 de abril de 1920. Sus padres son Ignacio y Paula. Grábense bien los nombres. Dios construye coincidencias fantásticas que nos dicen, sí, por aquí va el camino, esto es lo tuyo. Grábense bien los nombres. Ignacio y Paula. Su madre moriría a los 15 años, cuando él llegara a los 15 años, pero deja una huella imborrable de fe en su familia. Eh, Su hermano, el padre Domingo, dirá que su hogar era una escuela de fe, ¿ya? De hecho, como les decía, hay dos sacerdotes en esa familia. Pregunto, de los cuatro que ven allí, alguien que me pueda contestar, ¿quién es Alejandro? Ya lo vieron en el rostro mayorcito. ¿Quién de los cuatro es Alejandro? ¿Alguien? Les ayudo. Es el de Boina. El que tiene la boina es Alejandro. Bien, El de sigamos barba, con la siguiente. El que está adelante, sí, que está con la con barba. boina.
Ah, sí, con barba, sí, el que está con la boina y el sayal franciscano. Perdón, tienes razón. Entiendo que los que no tienen sayal son hermanos. O sea, no son sacerdotes, no son frailes sacerdotes, sino frailes hermanos. Bien, sigamos. Siguiente diapositiva. Un ratito. Nos caímos. A ver, en la siguiente diapositiva nos habla sobre el tiempo en que Monseñor fue ordenado. Es ordenado en el año 1937. Ayúdenme con la diapositiva para que todos sigamos. Eh, Vistió el hábito capuchino, jovencito, en el año 37. Estamos hablando de los 17 años. Y emitió los votos religiosos en el año 38, al año siguiente. Se ordena sacerdote el 22 de diciembre de 1945. Siempre habla sobre misiones, siempre habla de que su deseo es salir a una comunidad donde sea propiamente misionera y donde sea difícil la misión y donde si es preciso tenga que morir. Siempre lo va a decir. Es raro, pero ya lo habíamos analizado la otra vez que hablábamos de los mártires, sobre qué es lo que a uno le llega a tener esos deseos de dar la vida, ¿no? Uno se cuestiona y dice, pero si el don más bonito que nos dio la vida, ¿por qué algunos piensan en el martirio? Debemos entender que es propio de la época, como habíamos hablado, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, entender eso. Y pienso que es como el idilio de cualquier enamorado. El del ejército también dice, yo quiero morir por mi patria. Y el enamorado también dice, yo por ti doy mi vida. Pero vamos a ver cuántos de aquellos son capaces de darlo, ¿no? Alejandro Lavaca y también lo tenía Inés Arango, tenían ese deseo de dar la vida por lo que habían creído, dar la vida por el Evangelio. Bien, eh, ¿quién conoce a alguno de los que están ahí retratados con Alejandro, que es el que está segundo? Esa dicha que tuvo Alejandro. ¿Quién reconoce a alguien más allí en la foto? Menos Mayrita, que ya sabe quién es. ¿Nadie? Bueno, a ver si, alguien. El Otro padre gran Pío del capuchino, siglo XV. otro gran capuchino como San Pío de Pietrelcina está ahí presente. No sé si habrán tenido algún diálogo los dos, ¿no? Pero miren la dicha que tiene él justamente estar al ladito del Padre Pío. Ya con los estigmas, bueno, no se le ven las manos, pero ya a esa edad ya tenía vigentes los estigmas. Sí, entonces miren esa alegría grande que tuvo Monseñor, siendo todavía sacerdote. O sea, no siendo ordenado como Monseñor, para eso moría. Bien, en diciembre de 1945 escribe el padre provincial: mi alegría será inmensa si el Espíritu Santo se dignara escogerme mediante su reverencia para extender la iglesia y salvar las almas en misiones y sobre todo donde haya que sufrir. Continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, de China ya hablamos alguito, sigamos con la siguiente. La foto ya es acá, Ecuador, ¿sí? Con una primera misión. Es interesante que los capítulos de provincia los hacían ahí, en Aguarico. Es interesante. No los hacían en Quito o en Guayaquil, sino que los hacían también en Aguarico. Los capítulos provinciales son la reunión de todos los sacerdotes, ¿sí? De las diferentes partes de la provincia, ¿sí? Digo, por los movimientos religiosos, las comunidades religiosas, las instituciones diferentes, las provincias, hay países, las comunidades, donde un país tiene la comunidad, pero de la comunidad y se reúnen cada año tienen una y ¿ya? Entonces, justamente, porque así le van a designar a él, a Monseñor, que sea responsable de la evangelización entre los lugares.
y por eso viene el nombramiento del obispo de Guadalupe. Tenemos China, bueno, el obispo se dedica a la parroquia, que es una escuela, inicia una escuela, mantiene comunicación, programa de radio. Su trabajo realmente es la parroquia. Pero esta pregunta, andaba con el padre tipo, que no lo que sobre todo su labor educativa, que no lo quería dejar salir. Y su primera fue justamente a misiones en el oriente. Pero la gente de la gente reclama que los vayan lejos, sí, y coincide que no se va a cumplir. Que no es que se cumplir, sino que su siguiente envío va a ser justamente en Guayaquil. Sigamos a Guayaquil. Cuando hablemos de René Sontorita, luego de la positiva para aparecer la este, eh, conocemos la parroquia Sagrada Familia, que está ubicada en el sur de la ciudad, sí, es una iglesia, es una parroquia de carácter capuchina, de fundación capuchina, sí, y tienen la escuela. La gran labor justamente casi al finalizar el mandato de Guayaquil es conseguir el terreno para el gran proyecto Guillermo Rodas, que creo que ya no es de los capuchinos, sino que lo estaba la diócesis. Bueno, en octubre del 59, poco antes de terminar el mandato, sí, que estaba con la actual directiva, y ya me repetí dos veces, pero lo que quiere es ir a misiones, quiere que lo manden a una misión difícil. En 1960 va a ser elegido viceprovincial y como luego provincial. Y entonces que va a estar al cargo del gobierno de toda la misión capuchina en el Ecuador, ¿sí? Su preocupación particularmente la misión de sus seminaristas, ¿sí? Pide que se traslade del convento de niños a Quito, Ecuador, ¿sí? Y que los apóstoles ya estaban haciendo sus primeros pasos, expulsando los diáconos, empiezan no solamente en los colegios, sino que también sus experiencias en empieza ya el recorrido por el Oriente. En 1965 nombró prefecto apostólico en París, Fernando el padre Gamboa, y acabamos la cambio el relevo del mando entre Gamboa y Alejandro Lavaca se lo ve en la película muy sereno, muy bonito. Alejandro Lavaca es muy comprensivo y defiende la personalidad de Gamboa que no pudo calmar a los guaraníes. Hay todo un proceso. Los guaraníes empiezan siendo tan salvajes, tan agresivos, tan violentos como los tagales, pero luego los guaraníes, a partir de la experiencia con el cambio, sobre todo con Inés, que manejaba el idioma, empieza a haber una transformación de los guaraníes, quedando como enemigos del pueblo, digamos, de la nación ecuatoriana en general. Los tagali y taromenanes, que son los que no tienen contacto con la población. Los guaraníes poco a poco fueron cediendo por la facilidad que tenían con el idioma Inés y Alejandro. Bien, es nombrado apostólico y ese mismo año es invitado a formar parte del Concilio Vaticano II, donde ya vimos hace unas ponencias sobre las funciones, ¿no? Y donde también reitera, él tiene una preocupación. Dice, si yo soy obispo, eh, si yo soy obispo, tengo la necesidad de, mejor dicho, en algún momento tendré que dar mi vida en este lugar peligroso, pero puedo estar bien con mi paz, con mi conciencia y con el Señor, exponiendo a otros a también de la vida. Entonces, él empieza con esa dicotomía en él. Pero en audiencia el Papa mismo le atiende y le sugiere justamente que vaya a estudiar estos textos para poder entender la validez del martirio en el apostolado misionero. Continuemos. Ya vaya descansando. Bueno, esto brevemente, ya la apertura de Borico es un lugar que no es muy grande,
la prefectura de Guárico tiene, eh, es la, la dimensión de Salinas. Es el contexto. Geográficamente es como Salinas. Pero como Salinas hasta el encuentro con los cantones, pues no con los otros cantones, ¿sí? Y tiene 28.000 kilómetros cuadrados entre los ríos Napo y Aguarico. Ese es el contexto de la prefectura de Aguarico. Pero Monseñor tenía que trasladarse por seguir a los guaraníes mucho más allá de la prefectura, ¿sí? El clima es cálido y húmedo, difícil de soportar, sobre todo para el europeo. Las comunicaciones se hacían solamente por los ríos, solamente se podía llegar por agua o por aire. Sus habitantes, que además eran diferentes culturas, vemos ahí en la foto, vemos secoyas, guauranis, sino que no están desnudos, guauranis, cofanes, taromenanes, quichua, chuar, ashuar. Vemos en ese dibujo donde están presentes diferentes culturas, ¿sí? La prefectura de Aguarico, como decía, es una comunidad pequeña, pero que lo que lo hace difícil es la diversidad de culturas y las distancias geográficas, donde solamente se podía acceder por medio de agua y al aire. Y adicionalmente van a empezar otras dificultades, como empiezan primero los caucheros a deteriorar la selva. Luego entran los madereros y luego entran los petroleros, ¿sí? Son tres grupos humanos como colonos, pero no eran colonos agrícolas, eran colonos exploradores. Y estos colonos explotaban justamente algo instalar o pozos, o sacar madera, o sacar el caucho. Entonces, eso va quitándole alimentación y lo va acorralando al pueblo indígena guaraní. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, estas experiencias de Rocafuerte, ya viviendo entre los guaraníes, ¿sí? Sí, son interesantes, pero el tiempo ya nos está. Esta etapa de la adopción, pero lo explico brevemente. En Navidad del año 76, él decide tener una experiencia muy particular haciendo inculturación, es decir, adentrándose en la zona donde viven los indígenas, ¿sí? Ya habían hecho una experiencia él como metodología para engañarse con el pueblo, les enviaba regalos que le puedan servir en el campo desde el avión, desde la avioneta. Y les echaba machetes, semillas, ropa, linternas, cosas que le puedan servir para su vida allí en el campo. ¿Ya? Y entonces eran cosas que ellos normalmente robaban cuando encontraban a una familia. Entonces, esas cosas que ellos robaban, para que no roben, Monseñor les daba por regalo desde el cielo. Y les iba enviando y les iba bajando las cosas. Entonces, esa era la forma de amistarse con ellos. Pero tienen la facilidad de que en un momento encuentra que las personas alzan los brazos y como que se lo invitaran, en nuestro ademán muy latino, de que baje, de que se una con ellos. Entonces, una vez en Navidad, acepta hacer y enviando regalos, baja adicionalmente en la mañana y se queda con ellos hasta víspera de la Navidad, ¿sí? Se queda el 23, ¿sí? Pasa con ellos todo el día, entre risas, me imagino que burlas por la incomprensión del idioma. No sé, yo también cuando estuve con los cayapas tuve esa experiencia que no sabía qué decían y seguramente se estaban burlando de mí, ¿no? Pero luego uno entiende que sucede desde el inicio, ¿no? Pero luego uno va entrando en confianza. Eh, fue entonces cuando él acepta quedarse con ellos, una familia, que la capilla, una familia le invita a quedarse la noche. Y Monseñor, entonces, opta por quedarse con ellos, no duermen toda la noche con miedo, obviamente, pero al día siguiente se acerca a la hamaca, él mismo lo describe en la de YouTube, de esta experiencia, se acerca primero donde está el papá, llamado Inigua, ¿sí?
donde está el padre de familia, de la familia que lo había aceptado, él más joven que ella, se acerca primero donde Inigua y hablando con palabras entrecortadas, no hablaba con frases completas, porque no hablaba el guaraní, le dice padre, le dice que él desde ahora será su familia y que le dé la bendición. Se arrodilla ante él y pienso que es un gesto sobreentendido. Para eso ya se había dejado de la ropa, así toda, sería solamente en calzoncillos, se presenta hasta donde Inigua, e Inigua lo que hace es restregarle la cabeza, los cabellos de la cabeza. Luego se acerca donde Inigua, donde Paua, la mujer del hogar, ¿sí? También ella estaba sentada en la hamaca, se arrodilla ante ella, le besa las manos y ella le da, con la expresión muy española, una camachina, que se entiende que en nuestras culturas indígenas sucede igual con los quichuas, ¿sí? Cuando entras a una familia por matrimonio o por adopción, te dan una reprimenda, ¿verdad? Eh, una serie de consejos que debes hacer para poder vivir en la comunidad y que mientras los cumplas estás en la comunidad porque cuando no los dejes de cumplir, eres expulsado. Entonces, Pablo empieza a hacer una serie de campañas, le besa las manos, se levanta y le otorga la bendición también a Pablo. Y luego abraza a los adolescentes que estaban en el hogar, otro episodio que la novela, la película lo recoge de una forma incorrecta, no eran niños, eran ya adolescentes, abraza a los adolescentes que estaban en el lugar y dice, ustedes son mi familia, y les da la bendición a todos. Un lindo gesto de inculturación que no nos sorprenda. Ah, por cierto, no lo hace como obispo, lo hace todavía como sacerdote, ¿sí? Entonces, este proceso de inculturación justamente muchos sacerdotes no lo entendieron en el entonces, ni lo van a entender ahora. En algún momento después ya no se quedará en calzoncillos, sino que para poder entrar a la comunidad tendrá que desnudarse y usar la vestimenta propia del Guaraní. Suena escandaloso, son las locuras del Evangelio, pero eso hizo Monseñor. Por cierto, dicen de que uno de los impedimentos para su pronta beatificación fue justamente que algún obispo conservadorísimo dijo, no, ¿cómo puede ser un obispo así que se desnude? Bueno, creo que son ciertas cosas que se pueden corregir, pero son pormenores. Y esta es la experiencia más bonita que marca toda este momento de Alejandro, ¿no? Esta vida de Alejandro, su inculturación, ¿sí? Se vuelve entonces desde el 60 hasta muy entrado el 86, él tiene que estar entre la comunidad, las comunidades rurales y acepta también vivir en medio de los, como obispo, padre de todos, acepta vivir en medio de los campamentos mineros, de los campamentos petroleros. Porque pensaba de que así, primero los petroleros se sentían también siendo gente pobre, que se les quite lo poco que tienen, se sentían protegidos, de alguna manera así lo fue. Curiosamente, durante los primeros años no se encontró la vaca con guaraní en los campamentos, sino ya en los últimos 3 años. Y otra cosa que pretendía él era por medio de eso tener contacto con los guaraníes, protegiendo a los unos y protegiendo a los otros, ¿sí? Entonces, él repartía su vida así, de esta forma, viviendo en la comunidad como capuchino, viviendo con los petroleros y viviendo con los pobres petroleros, no con los pobres, con los trabajadores y viviendo con los indígenas. Bien, él presenta 3 líneas allá. En el 7, para conocer más adelante, estamos justamente cuando él ejerce el papel intermediario, mucho más adelante. Bien, en 1977 logra, por medio de sus buenos oficios, que con los americanos evangelistas que habían la Escuela de Lenguaje de Verano, que es un movimiento evangélico de Estados Unidos, logra conversar con ellos. Ya habían tenido contrapunto a unos años atrás, ya habían tenido dificultades, pero logra de ellos sacarle un favor para todos los capuchinos, que es que lo harán en lingüística guaraní para que todos los capuchinos tengan al menos ciertas bases para poder dialogar con ellos. Y lo logró, ¿sí? Presentándose ante la iglesia capuchina en general,
en otra reunión de provincia, ¿sí? Establece que las normas para poder entrar en la evangelización con los guaraníes son tres. La presencia fraterna en la comunidad, o sea, estar con ellos, estar donde están ellos. Un conocimiento de la cultura y descubrimiento de, de las semillas del verbo, palabras que ya hemos hablado, de los tomamos. Y la presentación de la zona, lo más importante, el mensaje de Jesús en sus elementos fundamentales. ¿Ya? Ante los capuchinos es vuelta de nuevo, nombrado superior regular de los capuchinos para el 79 al 82 y es estado como encargado responsable de la evangelización entre los guaraníes. ¿Sí? Vamos adelante. Bien, pasamos eso porque el tiempo nos apremia. ¿Sí? Lleguemos hasta donde está el Papa Juan Pablo II. Eso, muy bien. El 4 de noviembre de 1982, el nuncio apostólico Vicenzo Farano le comunica el deseo de nombrarlo prefecto, pero dentro de poco la prefectura pasa a ser vicaría. Y entonces el mismo Papa Juan Pablo II, por medio de un escrito, le otorga a él la posibilidad para que sea el vicario de Alejandro, el vicario de Aguarico. En la foto vemos a Alejandro Lavaca y abajo en el altar, creo que comulgando, acercándose a la comunión, está, ¿quién es él? Bueno, por el tiempo se lo digo, él es Inigua, el Papa. Y al lado, con flores, la mamá, ¿no? Inigua, ven las razones, son diosidencias, ¿no? Y esa diosidencia salió de los guaraníes, no de él. Ellos se dieron cuenta del parecido de nombres. Inigua, Ignacio, Pagua, Pablo, ¿no? Miren cómo es Dios con sus cosas, ¿no? Bien. Entonces, Juan Pablo lo nombra vicario apostólico de Aguarico, ¿sí? Y me gusta mucho esta frase que pone al final de su homilía de aceptación del cargo, ¿sí? Donde invita a la vicaría de Aguarico que en algún momento ellos también tomen la función. Es lo que entrevemos en esta frase. Como humilde servidor de esta iglesia, la de Aguarico, quiero invitar a todos a trabajar con esperanza y alegría en la formación del reino de Dios sobre esta tierra. Y pido otra gracia, que pueda volver a Pinglián, China, con sacerdotes y agentes de pastoral de esta iglesia de Aguarico. Qué deseo tan grande que tenía Monseñor de que sus sacerdotes, los hermanos, las religiosas que nacen de esta comunidad de Aguarico recién formada, epidemiólogos, pero no solamente entre ellos mismos, sino ir más allá de las fronteras y acercarse a la China. Un gran ideal que teníamos, señor, para este. Bien. Frase que no había hecho el logo de la prefectura, ¿sí? De Aguarico, justamente era Cristo en todos, todos para Cristo, ¿sí? Era la frase que él siempre repetía, que es probablemente la frase de San Pablo también, ¿no? Yo soy sirio con los sirios, medio con los medios, parto con los partos, para que Cristo sea todo en todos. Son las dos frases que son importantes en el camino misionero de Alejandro. La semilla del verbo y Cristo todo en todos. Digamos, tiene muchas diligencias este tiempo desde que es nombrado prefecto hasta su muerte, empieza a tener un contacto ya mucho también, y era otra cuarta dimensión de Alejandro, ¿sí? Ya no era solamente entre los capuchinos en las petroleras pobres, digamos, en los campamentos pobres de los petroleros y entre los indígenas, sino que además ahora tendrá que viajar constantemente a Quito para encontrarse con fuertes, con los grandes, ¿sí? Consigue ciertos favores, pero otros favores son negados. Y con el cambio de administración propio de nuestros países, ¿sí? En los ministerios, sobre todo, no a nivel país, sino en los ministerios, se les daban ciertas facilidades, luego se las quitaban, ¿sí?
pero al menos habían tres cosas que el gobierno tenía que cumplir, o ayudar a cumplir, que es el plan Tatagal. La operación de reconocimiento, prestar aviones y helicópteros para que Monseñor pueda conocer todas las comunidades indígenas donde hay. La operación de donativos, que implicaba que aún tomado por robo, los colonos no podían quitarle nada a los guaraníes, aunque sean robados justamente así, in situ, en las tierras de ellos, ¿sí? Y el contacto directo que tendría él y otros misioneros, ¿sí? Con la población guaraní. Entre esos misioneros cabe destacar el que ya la iba conociendo poco a poco y que manejaba mejor el idioma guau que el mismo Monseñor, ¿sí? Presenta la figura de Inés Araco, ¿sí? Ella estuvo desde que fue novicia, fue mandada al Ecuador entre las tribus indígenas. Bien, sigamos. Ya, viene entonces la propuesta de que Monseñor se acerque a la comunidad indígena más conflictiva, ¿sí? Que es la que está todavía robando, ¿sí? Y él dice, sí, yo voy a estar, pero será después de que yo cumpla mis 50 años en España, porque la iglesia me llama a celebrar los 50 años. Estas experiencias pues, de ordenación no es solamente festejos, sino que además son grandes experiencias para la animación misionera, así que el Señor no podía dejar de estar. Pero justamente coincidía que los aviones podían tal o cual fecha, y que sí que el clima, y que no, que mejor con viento y que no en tiempo que no llueva. Entonces dicen, no, la solución es que ustedes entren lo más rápido posible. Porque si la iglesia no entra en estos días, entraremos nosotros. 2 años ya se veía una violencia sistemática entre las petroleras contra los, porque ya los petroleros habían contratado escuadrones de limpieza para acabar con los indígenas en la región, ¿sí? Para poder vaciar los territorios y poder quedarse sin problema con los terrenos de las petroleras, ¿ya? Lo que Monseñor aspiraba era que ellos puedan entrar. No había conflicto con los petroleros, con los madereros o con los cocheros, pero que haya algo que tal vez en nuestro medio se conoce hace poco, que es la consulta previa, el derecho de consulta previa. Pero con estos indígenas, pues claro, unos recién empezaban ya a hablar de comunidad con el mestizo, ya empezaban a hablar de español, que son los guaraníes. Pero había un grupo selvático que se resistía todavía y que cada vez se internaban más a la selva, ¿sí? Se resistían todavía, conocidos, aunque de origen guaraní, estos eran conocidos como Patacodá. Y son el grupo llamado Tagari Taunán, que también entre ellos luego se, ¿sí? Entonces, Monseñor aspira a conocer a los guaraníes que causaban esta violencia todavía contra las petroleras. Él sostenía que ya los guaraníes en su mayoría ya hablaban y es más, muchos campamentos petroleros estaban contratados guaraníes. Por eso fue fácil el que Monseñor llegue hasta los guaraníes y pueda conocer a Inigua y Pagua. Ya habían contratos laborales con los guaraníes, mal pagados, pero los había. Entonces no dicen, no son los guaraníes, son otro grupo, debo conocerlos. Pero si ellos entraban después de agosto, seguramente ya no los conocían porque entraban los grupos petroleros a arrasar, sobre todo la policía petrolera, a arrasar con todos los indígenas. Entonces, si yo no voy, los matan a ellos. Y Soinés no quiso tampoco quedarse atrás en su afán de ser misionero, ¿sí? Y le acepta y hasta casi no se ofrece. Ordena que ella también iba a acompañar a esto, con ideas muy claras. Hay un respeto tal hacia la mujer por parte de los guaraníes, ¿sí? A las mujeres no atacan, y en muchas familias así fue. Mientras la mujer no se mete en el cuadro de violencia, la mujer era afectada, y los niños también. Los guaraníes tenían, de que eran violentos, tenían esa forma de actuar. No así los taromenanes, que ellos eran violentos y arrasaban con lo que veían. Entonces, el día 21 de julio,
justamente, vamos a la siguiente diapositiva. No se preocupen que no hay sangre. Quité todo lo que puede traernos la sangre. Claro, serían imágenes impactantes propias de un periódico de Guayaquil, los que no son de Guayaquil. Aquí tenemos un periódico que uno exprime y sale sangre. No, habían imágenes impactantes, pero justamente por quien lo vea, puede haber menores, esas escenas fuertes de violencia. Ellos bajan, aquí se me quiebra la voz, disculpen. Ellos bajan el 21 de julio, muy de mañana, ¿sí? Y el avión tenía que dar la vuelta y regresar en 1 hora, máximo 2 horas, máximo medio, no más. No podían demorarse más que eso, porque ellos ya tenían planes, sobre todo tenían planes, ¿sí? Eh, hubo problemas de lluvia, hubo problemas de viento, suspendieron el descenso, y sabiendo la experiencia de que ambos eran duchos, ya se habían quedado ambos, habían hecho experiencias solos con los indígenas, tanto él como ella, como señor y la hermana Inés. Entonces pensaban que sobrevivirían porque no había problema. Pero sí hubo un fenómeno que fue presagiando que la cosa no iba a ser buena. Porque primero, cuando ellos bajan, no ven recibimiento, no ven grupos aislados, desde la puede ver una mayor cantidad de grupos aislados de indígenas, sobre todo mujeres, pero que estaban lejos, que estaban en el río, ¿sí? Pero no como ellos esperaban que los reciban, ¿sí? La experiencia de los pueblos indígenas es fuerte. Cuando uno va llegando en lancha, por ejemplo, la gente empieza a hacerle de la mano y son imágenes que a uno no se le borran de la mente, ¿no? Y llega como uno como que se fuese estrella de cine. Yo me imagino que algo así habrán esperado, porque ellos mismos lo han invitado otras veces a bajar y esta vez no había eso, sino que mujeres desentendidas en el río. Entonces bajan, se quedan, ¿sí? Y el avión no regresa sino hasta la mañana siguiente. De ahí, ¿sabes? Que aquí ya nos ha dado un poco la situación de cómo fueron las cosas. Un grupo guaraní invade un bohío taromenane y consiguen la grabación que tenía, no de video, la grabación de audio tenía, no está bien, lo sigamos a la próxima diapositiva, esta es la lápida que descansa ahí en la iglesia central de Abrico. Bien, podemos ir a la próxima diapositiva. Lo que, lo que no, lo que no sabíamos se revela que los guaraní, un grupo guaraní ya contactado, ya digamos de los civilizados, va a invade un bohío taromenane y al verse acorralados salen, pero salen con una cinta de audio, ¿sí? Y imágenes de lo que pudo haber sido esa fecha, ¿sí? Ese fue difícil de reconstruir, pero sé que el físico de eso está. Más adelante, en el año 96, si mal no recuerdo, eh, invaden a sí mismo una huella toromenane, pero pueden secuestrar a una muchacha que ella por oídas, porque era jovencita todavía, por oídas conocía un poco de lo que había sucedido. Le había contado lo que había pasado cuando llegaron estos extranjeros. ¿Sí? Eh, Dicen que cuando decía ella, como la llenaron de regalos, la trataron muy bien, tuvo contacto inclusive con los misioneros. ¿Sí? Cuando esta mujer, esta muchacha empieza a contar, dice de que el recibimiento fue bueno al principio. Las mujeres y los niños comieron con ellos. Los dos misioneros habían comido, ¿sí? Y particularmente las mujeres defendían a ella. Cuando llegaron los cazadores, ¿sí? Descendientes de Taga, Taga por decir Tagaere, ¿sí? Los descendientes de Taga, cuando llegaron los cazadores, ¿sí? Empieza la discusión entre hombres y mujeres, que ¿por qué le dieron apertura? Y ellas empiezan a defender a la hermana Inés, ¿sí? Y los indígenas lanzaron al cuerpo del padre, que estaba un poco abierto al grupo de las mujeres, lo lancean. Y él es el primero en ser asesinado. ¿Sí? Horas más tarde, la hermana también fallece.
al sacerdote, a Monseñor, 15, 17 lanzas que se multiplican por 4 o 5 heridas, porque cada lanza tenía además o sea, 5 ruedas que era como dejaban el cuerpo como sellado, ¿sí? Y para sacarlo había que hacer fuerza y al sacarlo, pues, la carne se iba adheriendo. A la madre dicen que 3 o 5, ¿sí? Es forma como terminó la vida de Alejandro la Vaca y de Inés. Vamos a adelantarnos un poquito hasta qué es lo que más nos importa, no porque la vida de Alejandro y de Inés no sea importante, sino porque es importante también reconocer qué nos deja, cuál es el legado que nos deja. Que hace todos los años, espero el próximo año llevarme por lo menos a 10 de aquí. Pero ya estamos viejos, pero bueno, por lo menos un día de caminar si resistimos. ¿Qué estaba en lo social? Un poquito antes, Mayrita, donde está, ¿qué nos pide Alejandro Lavaca? El texto. Eso, ahí. En lo social, los indígenas tienen derechos y Alejandro Lavaca nos lo recuerda. Tienen el uso de su idioma libremente. Positivo, lo cumplimos. Cuidado de su ecosistema, no lo cumplimos. Y no lo cumplen las empresas como no lo cumplimos nosotros tampoco. Porque si cuidábamos la casa común todos, no hubiera necesidad de que haya tanta problema por el agua, por los petróleos, por eso, ¿no? Por los plásticos. Bien, laborar sin discriminación. Pregúntate, ¿cómo es tu relación con los indígenas que encuentras de cualquier cultura? Guaraní, quichua, los de abajo, que no me acuerdo cómo se llaman, de abajo de Ecuador, bueno, los alasacas, etcétera, que encuentras en tu camino. ¿Cómo es tu comunicación con los indígenas? ¿Cómo te llevas? El derecho a la participación política. Oigan, yo escucho a cristianos y a gente de ese partido político, particularmente, que no digo el partido político, que ven a su hermano indígena surgir y dicen, casi se me sale decirlo, barbaridad, porque es serrano, porque es costeño, porque es afro, porque es montubio, porque es citadino, ignorante, que es de campo, pero nos llenamos de barreras, ¿no? Y hablamos de que vivimos en un pueblo democrático y tenemos más barreras que cualquier otro país que tenga de su origen. Tenemos más de 50 nacionalidades, pero no son 50 nacionalidades, sino que son 50 experiencias que conocernos, encontrarnos, pero los vemos como diferencia. Aquí en mi organización, ni se dice, me quedo calladito, respeto a las creencias, a sus creencias. No porque no sean cristianos no van a llegar al cielo. Eso ya está hablado en el Concilio Vaticano II. No lo digo yo, en el Concilio Vaticano II. Las semillas del verbo. El que decide quién va al paraíso es Dios, no somos nosotros. Ni la iglesia es la aduana del cielo tampoco. En lo cristiano, ayudarles a descubrir a Dios desde lo que son y desde lo que somos. Que ellos tengan su identidad cultural. Pero la pregunta es, mejor dicho, el reto es, si queremos valorar la identidad cultural de ellos, ¿sabemos lo que nosotros somos? ¿Reconocemos nuestra identidad cultural? Yo como citadino sé mis limitaciones. En un ambiente indígena, en un ambiente campesino, necesito de otro, ¿sí? Sé mis limitaciones, ¿sí? Yo como citadino sé de mis potencialidades, ¿verdad? Entonces, ayudarles a descubrir a Dios es lo que son, pero también lo que nosotros somos. Valorar nuestra identidad. Descubrir las semillas del Evangelio en todas las culturas, inclusive en las culturas urbanas. Hay algo de bueno incluso en las pandillas. Llevar a Dios en nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones sociales. No solamente Dios se queda en la iglesia. Para Alejandro Vaca Dios estaba en todo, inclusive en sus encuentros y discusiones con los grupos de gobierno. Vivir la misionalidad para que el evangelio llegue a todos. Cristo, todo en todos. Y es la preocupación, pienso, de los que somos misioneros ya de vieja guardia, que la posta quede. Nosotros somos solamente
así comparado con ellos, con Alejandro e Inés. Pero nuestro sueño sería que las imágenes de Alejandro e Inés ya no vengan de España y de Colombia, sino que se repitan en nuestros hermanos, en nuestros hijos espirituales que tenemos, ¿sí? En nuestra descendencia espiritual, ¿sí? Entonces pienso que Alejandro nos invita a ello. Sé que el reto era muy grande. Hubieran querido ver más antropología, hubieran querido ver más tal vez de la presencia de Alejandro y de Inés. El tiempo es corto, pero Alejandro e Inés son una figura, todavía se me quiere la voz y con ganitas. Saben, preparando la charla me encontré con una bonita noticia. Hace poco, hace unos años atrás eran pocos, pero tenemos en el Ecuador estos ecuatorianos y hasta ahora uno de afuera, pero que vivieron aquí. 5 venerables ecuatorianos, siervos de Dios, personas que vivieron en olor de santidad, 36 ecuatorianos y 20 que vino de afuera. Ahora sí, si me puede ayudar, ponga la última imagen, cuando nos despedimos. Es una imagen muy étnica, muy representativa de lo que fue Alejandro la Vaca y de unas cuestiones, unas facetas, abajo está Inés también, ¿sí? Y de algunas facetas interesantes de su vida. Justamente no quise poner la foto más cruenta, pero ahí se entiende. Los cuerpos de Alejandro e Inés transfigurados en indígenas, ¿sí? Y son, bueno, aquí las cabezas alanceadas. Si ven la flor que hay de lanzas, ¿sí? Pero después de sus cuerpos, sus cabezas lanceadas, surge esta mujer, un nuevo pueblo para Cristo. Y la presencia de la mujer, ven la presencia de la mujer allí es importante. Las mujeres salvaban a Inés, pero Inés no aguantó tampoco ver morir a Ignacio. No hubiera aguantado. Bien, eso es todo. Hay una bonita colección de frases también aquí de Alejandro. Solamente puse las de Alejandro, medio de enviarles aquí. Los que quieren el texto me escriben y yo les envío el texto de Crónica Borani y creo que también tengo el de la hermana Inés, Barro y Ceniza. Les pague muchísimas. Que Alejandro y Inés nos ayuden a ser peregrinos de esperanza. Bien, Juanito, estamos a tus órdenes. Adelante, Juanito. Gracias, hermano Ricardo. A ustedes. Gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Queremos muy agradecerte, interesante el Ricardo, tema. por esta exposición tan bonita, tan ilustrativa. Date muchas bendiciones Muchas para ti, para gracias. tu congregación y que sigas siempre adelante con la nación, ¿no? Muchas gracias al hermano Ricardo y muchas gracias a todos por asistir. Gracias también a Mayrita también por ayudar a la proyección. Y bueno, hoy día no ha estado tan bueno el internet que se diga. Se escucha la grabación a ratos como Arturito, pero bueno, en todo caso se hace todo lo que está en lo posible, ¿no? Y bueno, buena y grata exposición. Yo creo que estaríamos hasta para una segunda parte, ¿verdad, Ricardo? Cuando quieran, estamos a las órdenes. Gracias, Ricardo. Una pregunta, quienes te desean encontrar, ya sea en redes o ya sea telefónicamente, ¿a dónde se pueden contactar contigo? Bien, estoy aquí en el grupo con mi WhatsApp. Me pueden escribir al WhatsApp. Eh, Vean, hace poco iniciamos con Mayrita un proyecto bastante grande de estos devociones ecuatorianas y particularmente de los santos y santas del Ecuador, ¿sí?
Les invito a unirse a esta aventura, ¿sí? Pueden adquirir, estamos recién iniciando, pero la idea es cubrir con, gracias, ahí está el número, 096-380-3467, y exponemos artículos religiosos, ¿sí? No sé si Marita tiene a mano el logo para explicarle, ¿sí? La idea se llama Ecuador Tierra de Santos, que es justamente para recordarnos eso, que estamos en una tierra hermosa, donde hay dificultades como la violencia que vemos, pero sobre todo, bueno, en otra ocasión, pero sobre todo, es una tierra hermosa de santos, y es lo que queremos difundir. Entonces lo hacemos por medio de la adquisición de este material, ¿sí? Que nos recuerda, por ejemplo, ahí ven el Sagrado Corazón de Jesús, devoción muy nuestra, el Corazón Inmaculado de María, devoción muy nuestra. Estamos proyectándonos también en otros espacios. Quien quiera adquirir los artículos religiosos y nos puede colaborar de esa forma, llámenos al 096, perdón, ubíquenos por WhatsApp, 096-380-3467, ¿sí? Y yo personalmente les atiendo. Y particularmente este material y los otros materiales que he compartido que les puedan servir en PDF, eso es gratuito, eso se los envío por mi cuenta y también la revista Sin Fronteras. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, por otro lado, también de parte con enfoque católico y virtual, si también hay personas que de pronto desean colaborar, ¿no? Para que estos espacios se mantengan y también de pronto hacer auspiciantes, de cierto modo, de algo que quieran ustedes ofrecer, puede escribirnos por internos a Juan Terán o a mí, ¿no? Miguel Garate, ¿no? Que estamos de coordinadores en el grupo con enfoque católico y virtual, ¿no? Y bueno, todos somos una sola iglesia, un solo grupo, bueno, y adelante, ¿no? Para todos ayudarnos mutuamente en este terreno de la evangelización. Bendiciones a todos, una buena noche. Juanito, gracias con tu oración de despedida, por favor. Sí, invitarles, Dios mediante el sábado tenemos un conversatorio en la página de Facebook de Iglesia San José de Laicos sobre la Asunción de la Santísima Virgen a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. Y también el próximo lunes tenemos de invitado al hermano Harry Romero de Costa Rica con este tema de misión y evangelización, que vamos a continuar como respuesta a la realidad de Latinoamérica, a las 9 de la noche, hora de Ecuador, todos invitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Bien, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de los misioneros, ruega por Por nosotros. nosotros. Del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu. Bendiciones Amén. a todos, cuídense. Una buena noche, bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos. Gracias por Linda noche, asistir. muchísimas Bendiciones, gracias. una linda noche. Gracias.